¿Por qué el formato de las ligas latinoamericanas son tan diferentes entre sí y por qué cambian tanto unas de las otras? Hoy lo vamos a averiguar en Lado Fútbol. Comenzamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Lado Fútbol, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos al nuevo video para nuestro canal de YouTube. En el día de hoy somos un panel más ampliado, más completo, nuevas caras, aparecen Diego, aparece Luis, que no estuvieron en el primer episodio de nuestro canal de YouTube de la segunda temporada, pero lo que venimos a hablar en el día de hoy es acerca del formato de las ligas de Latinoamérica, tanto de la Liga MX como de la Liga Argentina, y también del resto de ligas, sea la MLS, sea la liga chilena, la brasileña, la colombiana. ¿Por qué cambian tanto? ¿Por qué no está confeccionado como en el fútbol europeo, que son todas iguales? Y hoy lo vamos a averiguar. Le quiero dar el paso, preguntarle cómo está a mi queridísimo amigo Caps, tanto tiempo. Santi, qué gusto estar contigo, obviamente con Nico, que ya lo había conocido, y sobre todo la integración de Luis y Diego. Diego que llega a marcar territorio con ese jersey, playera, suétercito, como lo quieran ver, del Toluca. Está bien, respetable, así como Santi ya lo hizo con los Tigres. Me extraña que Luis no tenga su playera de Santos. No, yo quería conservar el misterio. Quería, Que ya para terminó. Pero lo parecer mataste, pero ya lo mataste. Que Caps Gracias. ya lo mató. Una disculpa, Gracias, Capi. una disculpa, ¿saben qué? Así no se puede. El misterio que Caps ya mató y que todavía el misterio va a seguir para el resto de los panelistas que no están todavía, para el resto de los integrantes que no aparecieron, sea el caso de otro Diego, que ya develamos un spoiler, que hay otro Diego. O sea, quitando también el misterio ahí. Aprovecho también para saludar al Diego que sí está en el día de hoy, el Diego que vino para marcar territorio con su suéter de Toluca, no sé cómo le dicen ustedes. Sí, playera de entrenamiento. Bueno, Pensé que era un buzo. Pero ¿Cómo está, Diego? un gusto, bien, todo bien. Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Y pues nada, ya iremos platicando un poco sobre todo de la Liga MX y de la Liga Argentina y de las diferencias. Y bueno, de qué pensamos de los formatos y de por qué, en mi opinión, el formato de la Liga MX fomenta la mediocridad. Bueno. Me encanta que ya arrancó fuerte en su presentación. Ahí lo dejo. Viene marcando territorio, ya violento. O sea, marcó territorio en todo aspecto. Empezando. Marcó territorio tanto en su aspecto y también marcó territorio en la introducción a lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Y aprovecho, no solo para presentarle, sino para preguntarle a Nico, que ya estuvo en el primer episodio del canal de YouTube de Lado Fútbol, ¿qué opina acerca del formato del fútbol argentino? Que es un poquito cambiante año a año. Mira, antes que nada, buenas a todos. Yo, si querés hacerlo conciso y cortito, haría un copy-paste del comentario de Labra de recién. Yo creo que fomenta la mediocridad, aunque viniendo, nosotros teniendo en cuenta el trasfondo con el cual venía el fútbol argentino, de que por un lado tenía un formato, de que por el torneo siguiente tenía otro formato y después tenía otro totalmente diferente, con un torneo más común y corriente, es el que me gusta. Que después se agarren de la pandemia para ver si hay descensos o no, me parece ya una peluciada. Si estoy usando bien el término, me corregirán mis compañeros mexicanos. Pero dentro de lo malo veo lo bueno de que tenemos un torneo largo, que es lo que creo que a muchos de los argentinos, o al menos a mí, Santi, no sé a vos, nos interesa ver. Sí, yo creo que es lo más interesante, se puede decir entre comillas, para Luis, para Diego, para Caps, que quizás no lo tienen tan fresco, tan cercano, y para todos los que nos estén viendo desde otro lugar que no sea Argentina. El torneo actual de Argentina es todos contra todos, un mismo torneo, el que llega a más puntos es el que gana, no hay descensos. Por el tema de la pandemia, hace 2 o 3 torneos es que se decidió que en los primeros torneos haya ascensos, pero no descensos. Actualmente en el fútbol argentino hay 26 equipos, el objetivo es llegar a 20 tratando de que desciendan, pero siguen ascendiendo, pero no descendiendo, entonces como que no se llega al objetivo y a lo que realmente quiere la dirigencia del fútbol argentino. Pero torneos atrás estuvo la Copa de la Liga Profesional, que no contaba como un torneo habitual. Fueron 2 años consecutivos que eran 2 grupos en el que clasificaban los 4 primeros, después de eso se enfrentaban en eliminatoria directa y ahí iban llegando, y actualmente llegamos al formato tradicional, se podría decir entre comillas,
porque anteriormente, hace muchos años atrás, el fútbol argentino tenía el formato que tiene la Liga MX actualmente, apertura y clausura, perdón. No se enfrentaban entre sí, como creo que lo hacen, o no lo hacen, capaz que me estoy equivocando, y ahí es donde me van a decir, no, te estás equivocando, y por sus caras creo que me estoy equivocando. Santi, pero... te hace falta ver más Liga MX. Sí, bueno, yo se lo vengo diciendo a Caps, acá no la televisan, entonces se me complica mucho. Pero bueno, apertura y clausura sí. 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 Eso sigue. Mantenete ahí que estás seguro. Sí, ahí voy. Que ojo, ahorita es fijar. Grita México, ¿eh? Grita México Sí. A21 y Grita México C21. Cada vez tenemos nombres más raros en estos Guardianes 20, torneos. no está más el Guardianes. Ya Se no acabó estamos el en Guardianes, ya no nos resguardan. Bueno, Ya no pero existe Guardianes. quiero aprovechar para preguntarle, para que nos expliques brevemente también a Caps, para los que no saben, como por ejemplo quizás yo lo tengo un poco más fresco por tenerte a vos en la temporada pasada, pero por ejemplo Nico quizás no sabe, y los argentinos no saben cómo es el formato de la Liga MX. ¿Nos podrás bien. explicar brevemente cómo es? Entiendo que asumís por mí el desconocimiento y la ignorancia. Lo entiendo Qué feo, y es ¿no? cierto. Qué feo. Yo No, te puse estoy como tan ejemplo como familiarizado. argentino. Te puse como ejemplo. No, yo soy el argentino promedio. Porque acá en siempre. Argentina lo han dicho Caps y un par más, que acá en Argentina se critica mucho el fútbol mexicano. Y bueno, por eso también el desconocimiento. Hay muchas veces se critica, no solo en el fútbol, sino en cualquier ámbito de la vida, se critica antes de conocer realmente lo que pasa. Entonces, por Como favor, los Juegos Caps, Olímpicos. contanos, por favor, ¿cómo es el formato? ¿Cómo se juega en México? Se juega a secas, Santi, hay que decirlo, al final de cuentas tenemos una Liga MX, bien lo dijiste, apertura, clausura, el que haga más puntos será líder, segundo, tercero, cuarto, y hasta el 12 de 18 clasifican a la siguiente etapa. Los primeros 4 pasan directo a los cuartos de final, después se juega el repechaje. Los que ganan el repechaje se enfrentan a los 4 que avanzaron, ahí tenemos a los 8 restantes, se juega cuarto semifinal y tenemos a un ganador como ocurrió con Cruz Azul. Pocas veces vemos a un Cruz Azul tan letal siendo líder y siendo campeón. Entonces hay que valorar lo que se vivió en el torneo pasado. Y además tenemos una segunda división, la famosa Liga de Expansión, que no se expande, no sirve para nada esa segunda división en cuanto al tema deportivo, porque si bien apoya a los jugadores que no tienen cabida en primera división para que se fogueen, al final de cuentas no hay tantos ingresos, no está el tema del ascenso. Entonces yo creo que es una liga de expansión que meramente está por estar, por cumplir, por tener una segunda división, pero que al final de cuentas el mérito deportivo no existe. Exactamente es lo que viene pasando también acá en el fútbol argentino. Acá la Liga de Expansión sería la B Nacional, se denomina, porque está la primera división, la B Nacional, la B Metropolitana y después recae. Se divide tiene como dos raíces, que es para los equipos que están dentro del Gran Buenos Aires, que es lo que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la B Metropolitana, la C y la D, y para los que están por fuera de Buenos Aires, después de la B Nacional viene el Torneo Federal A y el Federal B. Entonces tiene esa división. Pero en la B Nacional actualmente no hay ascensos a la primera división, entonces no tiene mucho sentido. Tradicionalmente sí las hay, pero actualmente en este momento no las hay. Entonces está como ese estancamiento por el tema de la pandemia. No sé, yo ya lo escuché a Diego Labra diciendo que no estaba muy de acuerdo con la programación y la organización de la Liga MX. Por favor, expandite un poco más, contanos qué opinión tenés al respecto. Okay. El torneo cambió hace poco, el formato. O sea, siempre se tuvo el torneo regular y luego la liguilla, que es como un torneo aparte, ¿no? O sea, son 17 fechas y se jugaba la liguilla, que era el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto, cuarto contra el quinto. Ahora, como menciona Caps, cambió. Califican los primeros 4 directo y del 5 al 12 se juega un repechaje. En un torneo de 17 fechas, hoy puede ser campeón un equipo que acabó el torneo con 19, 20 puntos. O sea, yo entiendo que muchas veces se dice que el fútbol no es justo, que no siempre gana el que mejor juega, lo que sea. Pero ¿cómo vas a premiar a un equipo que fue muy mediocre en la temporada regular? O sea, no puede ser campeón acabando en 12 de 18. ¿Me explico? No, es lo que pasó, por ejemplo, en la Copa América, que Caps tanto casi criticaba. Lo logra el Toluca, ¿eh? En el podcast tanto criticaba Caps de que de 2 grupos de 5 equipos cada uno,
Claro. había dos, uno por Califican cada 4. grupo que quedaban afuera, el resto clasificaba. No, Ecuador, ponle por un ejemplo, número fuerte. clasificó a octavos de final o cuartos de final, no recuerdo, sin ganar un partido. Había O perdido sea, uno, el empató dos y clasificó. 80% se metía. Luis, ¿qué opinión tenés? Híjole, pues que está mal. O sea, no puede ser posible que un equipo que haya quedado en 12avo, que es, ojo, tabla baja ya, o sea, ni siquiera alcanza a ser mitad de tabla, es tabla baja, tenga la oportunidad de quedar campeón. Y lo peor de todo es que todo este tipo de cosas se excusan en motivos que son ajenos al país. Por ejemplo, te pueden decir que las ligas en Estados Unidos, por ejemplo, la NFL o la MLB, etcétera, no hay descenso o que se juega o que califican de más, etcétera, pero pues la verdad es que no son temas iguales, o sea, las ligas estadounidenses son monopolios y los equipos son buenos porque se espera que sean buenos, ¿no? Porque no generas esta competencia que hay con estas otras ligas de ascenso, descenso, etcétera. Entonces, no, aquí no hay, aquí eliminando el descenso o dando la oportunidad a los equipos de que se califiquen a liguilla siendo doceavos, hace que se elimine la competencia, por así decirlo, o que se elimine Claro, que el nivel disminuya. las ganas de un equipo de crecer. Y ahí también yo quería aprovechar para preguntarle a Nico, que es un parcial como yo, porque a mí en este momento, mientras Luis, Diego y Caps daban su opinión acerca de la meritocracia que debería haber quizás en el fútbol, porque también se pueden ver dos factores de falta de meritocracia en la Liga MX, que es el tema de la liguilla, que clasifiquen 12 de 18, son 12 de 18, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 12 de Y 18. también el que no haya descensos y ascensos. Entonces, no sé, Nico, vos qué crees peor, que no haya ascensos y descensos, porque ahí también se está avalando que los que están en la Liga de Expansión, por ejemplo, peleen por sí, por ser el mejor, pero no por tener un posible ascenso a la Liga MX, o que quizás, como dijo Diego, el que termine número 12 pueda aspirar a ser campeón. No, para mí, yo mientras escuchaba a los chicos, pensaba realmente qué es lo peor o por qué trataba de encontrar una justificación al hecho de que sea posible, que como decía Caps, creo, que el que termine 12 termine siendo campeón. Digo, bueno, a ver, acá en Argentina en su momento estuvo el tema de los promedios. Explicándolo rápidamente, te contaban los puntos de los últimos 3 torneos, lo dividían por 3 y ahí quedaba. Entonces, eso beneficiaba ponerle a un equipo grande, porque un equipo grande puede tener un torneo malo, pero enseguida va a tener 2 torneos buenos. Después, eventualmente, puede llegar a pasar de descender, como le pasó a River. Entonces, en un torneo donde de 18 clasifican 12, a ver, a un equipo grande le permite estar en el frente en varias competencias, pero tampoco sé si en México hay, como hay en Argentina, una Copa Argentina, ¿no? Donde participan un montón de equipos argentinos. Entonces, esa era una de las preguntas que tenía ganas de hacerle a ustedes, chicos que estén en México, obviamente. Pero para mí lo peor es que no haya ascensos ni descensos. Porque, por un lado, si vos clasificás de primero a 12, te lleva a un fútbol mediocre. Sí. Donde el primero que sabe que es primero, agarremos, no sé, el Tigres, ponele, que creo que nunca va a quedar del 12 para abajo. Puedo estar equivocado, soy todavía un aprendiz de esto, lo reconozco. Pero yo me guío por la camiseta que tenía Santiago el otro día. Cualquier cosa, no lo hagas, mi no lo hagas. influencia es Santiago. Guíate por la final del Mundial de Clubes, si querés, pero no te guíes por mi camiseta. Uy. No. Nico, no le hagas caso a Santi. Eso es lo importante Bueno, ahorita. retomo. Un equipo relativamente grande sabe que no va a quedar por debajo del 12avo. Entonces se relaja. Te juega un torneo mediocre y por ahí después te sale campeón. A ver, ¿terminaría ganando el campeonato alguien que se lo merezca? Y bueno, por ahí vos decís, es el equipo más grande de todos o el que más figuras tiene. Entonces está bien que lo gane. Pero lo peor, y retomo con esto y cierro con esto, es que no haya ascensos ni descensos. El día de mañana te asciende alguien de la segunda, del torneo de expansión, y ¿sabes la motivación que tiene ese equipo para llegar al 12avo? La motivación que tiene, sabiendo que de 18 te clasifican 12,
Ahí te lo hace mucho más interesante. Entonces, el que sale primero se relaja, lo cual es un error, pero el que te asciende pelea por ese 12avo y no digo que salga campeón, pero le pone un picante mucho más interesante, como ya hemos visto varias veces en el fútbol que el chico le gana al grande y emociona al mundo entero. Claro. Hay un tema bien interesante, perdón, te interrumpí. No, no, cortito, y ahí Ok. preguntaba si hay una Copa México, cuáles son las competiciones que se juegan en México hoy por hoy. Había. Ok, ya no existe Había más. Copa MX, ya En la no. Copa MX y bueno, ciertos equipos están en la Conca Champions, pero hasta ahí, Es la Sí, Champions ya. de acá, Sí. del de la norte, CONCACAF. evidentemente. Quería agregar un poco al tema sobre cómo el fútbol mexicano justamente da la oportunidad a los equipos grandes de relajarse un poco y poder clasificar y ya después jugar un torneo diferente, porque tú, Nico, decías que Tigres no se espera que vaya a calificar de 12avo. Muchas veces, justamente, perdón, muchas veces justo los equipos grandes pueden relajarse, sobre todo Tigres y Monterrey lo han hecho últimamente, calificar en estas posiciones, 10º, octavo, 12avo, y al final salir campeones, porque simplemente pueden hacerlo. Y es un Claro, sí, torneo sí, o que te sea, permite hacer eso. entiendo y hasta, a ver, uno por ahí podría llegar a decir, un equipo que compite en la Conca Champions, ¿no? Se relaja en el torneo local, pero el día de mañana te gana la Conca Champions y eso al fútbol mexicano lo funciona, le sirve para revalorizarse y bueno, ¿es una justificación para dejar que un equipo se relaje en la liga? Tal vez, porque al final el beneficio es colectivo. Se lleva el beneficio colectivo de la Liga Mexicana. Pero de todas formas, me parece que no está bueno que 18 clasifiquen 12. Y Más también cuando es todo un lío bárbaro. en ese sentido también pasó mucho acá en el fútbol argentino y pasa, y viene pasándose mucho tiempo, y creo que siempre pasó, es que, por ejemplo, como hay competición entre semana con la Copa Libertadores y quizás es más constante la Copa Libertadores que la Conca Champions, que es más, por ejemplo, desde hace cuánto que no hay, vuelve ahora en agosto, las fases eliminatorias, los equipos tienden a utilizar suplentes o los reservas, creo que le dicen ustedes en México, en la competición local. Entonces, ponen los titulares entre semana, cuando tienen un partido complicado en Copa Libertadores, y cuando llega el fin de semana de la competición local, utilizan los reservas, los suplentes, porque sienten que no es la prioridad. Entonces, ahí de cierta manera se está desvalorizando la competición local y es ahí donde se va perdiendo un poco el foco a lo que es quizás lo más propio que se puede decir y por lo que quizás también se le perdió el valor a ser campeón local. Por ejemplo, acá en Argentina, históricamente, Boca y River, el que más campeonatos locales es River, tiene, perdón, el que más, no puse verbo en el medio, el que más campeonatos locales tiene es River y Boca es el que más campeonatos internacionales tiene. En el último tiempo la cosa se dio vuelta. River empezó a ganar Copa Libertadores, ganó Copa Sudamericana, competió en el Mundial de Clubes y Boca empezó a ganar los campeonatos locales. ¿Cuál fue la Actualmente, última que ganó Santi? Perdón, la última Libertadores que ganó. última Copa Libertadores 2007. Ganó 2000, 2001, No, 2003, River, 2007. ¿Pero perdón, en River. dónde? La última fue en el 2018 ¿Pero en En el dónde? Bernabéu. en Madrid Bernabéu. contra Boca, después perdió Está bien. contra Flamengo en el último, ahí en los últimos Perdón, 2 porque minutos. No, pero ¿viste? estamos hablando de la liga, ¿no, Santi? Acá hay que informar, no sé si por ahí Labra o Luis no lo tenían tan presente, ¿no? De que Claro, River ahí va, ahí va, ahí le va, ahí ganó Qué va. bueno una que me lo final a recuerdas. su clásico rival. Perdón, seguí. Y bueno, ahí no, ya me sacaron de foco. Ahí es donde también se le pierde el crédito. Y también a lo que quería pasar quizás al siguiente tema, que es, bueno, las diferentes ligas, cómo nos diferenciamos también nosotros, porque nosotros hacemos nuestros dos países cabellera, que son Argentina y México, cómo nos diferenciamos también del resto de las ligas. Yo sé que, por ejemplo, Caps es quizás el que más sabe de fútbol femenino y también dar esa diferencia. Por ejemplo, él siempre me cuenta que en la Liga Femenina de México son 4 los países más poderosos y generalmente son los equipos, perdón, más poderosos y quizás siempre son los que pelean y aspiran por el campeonato y los que más posibilidades tienen. Entonces, quizás también en Estados Unidos, en la Liga MLS, no sé si que pase lo mismo, pero los equipos, al saber que no tienen descensos, saben que se pueden relajar tranquilamente y quizás pase lo mismo con esos 4 equipos
de la Liga Femenina o Femenil de México. ¿Qué digo? Al final de cuentas, afortunadamente son equipos que sí le están invirtiendo dinero y a partir de esta temporada tenemos jugadoras extranjeras. Creo que puede llegar a haber sorpresas por ahí de otros equipos, ojalá que así suceda, pero hay que destacar que esta liga que se fundó en el 2017 arrancó con un formato de 2 grupos, se enfrentaban solamente los rivales de cada grupo y jugaban semifinales. Ya creo que es un gran avance el que ahora se juegue prácticamente igual que la varonil, que son todas contra todas, cuartos, semis y final, y ahí afortunadamente no tenemos el famoso repechaje, entonces hay que aplaudir a la Liga MX femenil. Sí, que lo está haciendo mejor que la liga masculina. O sea, eso es mucho decir. No, totalmente de acuerdo, y además más espectáculo, más goles, creo que muy buenas jugadas, entonces de repente no se le da esa fuerza o ese apoyo que sin lugar a dudas podrían tener. Y eso es lo que venimos hablando con Caps desde la anterior temporada y el mensaje que tratamos de dar también es dar ese apoyo. Porque mucho se lo critica al fútbol femenino, tanto en Argentina pasa mucho también, que dice, bueno, no tienen el nivel, no, por eso no se ve, no tiene la televisación, y es por eso también en el que si no se invierte, si no se apoya, si no se mira, nunca va a llegar a tener el nivel que tiene el fútbol. Si nosotros nos ponemos a ver la Liga Femenil de México, ¿por qué llegó a tener la importancia que tiene y por qué llegó a tener el nivel que tiene? Porque hubo gente que invirtió, porque hubo gente que lo mira, hubo gente que comunica, como es el caso de Caps, que comunica acerca de la actualidad del fútbol femenil. Entonces ahí se va generando más repercusión y también se va generando más nivel aún, como es en la Liga MLS, que aprovecho para dar la conexión. ¿Cómo ven el formato de la Liga MLS? Le quiero preguntar a Labra, Diego Labra, porque son 2 Diegos, para los que no conocen al otro, le decimos Labra para no confundirnos. ¿Qué opinión tenés al respecto de la Liga MLS y cómo crees que se puede diferenciar también del resto? Pero también le podemos decir el gecko, ojo. El gecko, es verdad. No me convence mucho el formato de conferencias, la verdad. No sé si lo hace más competitivo o no, pero también son mucho más equipos. Entonces, no sé qué tanto funcionaría ya un torneo largo. Creo que ha ido ganando terreno, sobre todo en organización, en aspectos, chance fuera del nivel futbolístico, porque mucho en Conca Champions, siempre que se enfrenta a un equipo mexicano con un estadounidense, siempre que hay uno, que gana uno de Estados Unidos, ya nos están alcanzando ya, y la verdad es que no. O sea, si vemos la Conca Champions y los últimos campeones, no tengo el dato exacto, pero, o sea, México ha dominado, o sea, la Liga Mexicana ha dominado muchísimo la Conca Champions. Creo que algo que no les ayuda a ellos es su calendario, que va desfasado con el resto de los calendarios. Entonces, no sé. No sé si por conferencias, lo que mencionaba Luis al principio, ¿no? También la MLB es así, el fútbol americano es así, y es pues, algo más ya como de la cultura del deporte, pero Exacto. no sé a nivel qué tanto les beneficie el desfaz de su calendario y el tener estas conferencias tan marcadas. Exacto, eso es lo que yo marcó creo también. que ya los estamos alcanzando, nosotros a ellos. No tenemos descenso, estamos ya implementando más equipos sin que desciendan y asciendan, y ya en un futuro, en una de esas tenemos esta Superliga Norteamérica. Bueno, pero eso también trascendió mucho con el tema de la Superliga Europea, y yo también, en mi caso personal, yo estaba creo que la mayoría también estaba en contra y está en contra de la Superliga Europea, pero también jugó ese, quizás, hipocresía de algunos. Por ejemplo, yo en mis redes sociales publiqué que estaba en contra de la Superliga Europea, pero a mí la MLS no me disgusta, la verdad que es una liga que ahora le está dando importancia a los jugadores sudamericanos, los jóvenes, muchos argentinos emigraron al fútbol estadounidense, la verdad que hay más de 40 jugadores argentinos en la Liga de Estados Unidos, y quizás tiene un poco de trascendencia, son jóvenes de Brasil, Renier, Pochettino, muchos jugadores, Ezequiel Barco, por ejemplo, Almirón en su momento, que es paraguayo, pero que estuvo en el fútbol argentino, y empieza a tener un poco de importancia. Muchos jugadores de Estados Unidos están trascendiendo en el fútbol europeo, sea Pulisic, campeón de Champions, Serginho Dest,
muchísimos, y empezó a mejorar. Y hemos tenido un capítulo con Caps en el podcast en el que hablamos con un periodista que está especializado en el fútbol de la MLS y nos contó cómo realmente empezó a trabajar la MLS en cambiar ese tipo de fútbol de raíz. Y eso cambia, pero a la hora de competir entre sí y de empezar a irse a competir contra un equipo del fútbol mexicano que es otro tipo de fútbol, por ejemplo, si no me equivoco, en cuartos de final eran 8 equipos de Conca Champions, y había 5 equipos de Estados Unidos o 4 equipos de Estados Unidos, y todos quedaron afuera o quedó solo uno, ¿o no? Cada uno, Todos fuera. porque ¿Oh, sí? se enfrentaron entre ellos. O sea, Exacto. eran 5 equipos de Estados Unidos, 3 mexicanos, y pasó, o sea, literal pasó el que se enfrentaron entre ellos. Exacto. Y ahí quedó. Fue Filadelfia, ¿no? Que quedó como único clasificado. Creo que sí, no te sabría decir. Bueno, no importa, no importa. Bueno, ¿Quién no clasificó? recuerdo quién fue, Vamos. pero digo, no sé qué opinan ustedes del nivel de la MLS. También les ayuda mucho que vienen varias estrellas Exacto. a retirarse, pero Y ya no solo a retirarse, ya sí, están sí, trayendo exacto, gente eso ha cambiado. importante temprano, como es el caso de Vela, obviamente, de Jovinko. Jovinko llegó muy joven a la MLS y era un jugador que claramente tenía todavía nivel europeo. Sí, sí, Entonces, es más, muchos jugadores sudamericanos, como dije recién, están siendo muy jóvenes desde el fútbol argentino. Por ejemplo, estuvo el caso de Tomás Pochettino, que es un jugador argentino que salió de las inferiores de Boca, triunfó, tuvo un gran campeonato, fue de los mejores jugadores hace una temporada y media en el fútbol argentino en Talleres de Córdoba, y emigró al Austin FC, que era un equipo que no existía todavía, que se creó a partir de esta temporada, y empezaron a ir escalando. Ezequiel Barco, que era una de las promesas más grandes del fútbol argentino, escaló en el Atlanta United y está hace 2 temporadas siendo de los jugadores como es franquicia. Exactamente. Se aspira a Thiago Almada, que es quizás la mayor promesa que tiene el fútbol argentino actualmente. No sé, Nico, ¿qué pensás? Pero escalar a ese punto de, bueno, llegar a la MLS, por más del formato y, como dijo, de ese desfasaje, no solo con el fútbol argentino, el fútbol mexicano, sino con el fútbol europeo y el fútbol normal de la temporada que empieza en agosto, termina en junio, julio, lo que sea. Ellos arrancan como directamente, como dijo Luis, en marzo, terminan en diciembre. Es una temporada como si fuera de NBA. Claro, sí, yo estaba pensando. Parece que estoy todo el tiempo pensando que estoy callado. La verdad que, a ver, Es una persona muy pensativa. ¿Cómo? Una persona muy pensativa. O trato de mostrarme así, por ahí después digo cualquier otra cosa. Pero, ¿sabes qué es lo que estaba pensando? Yo creo que la combinación que tiene la MLS de jugadores retirados, porque, que van al retiro, suena feo por los retirados, ¿no? Pero que van a... Higuaín. sí, Claro, lo jugadores dijiste que ya no vos, importan. son jugadores que vos decís, bueno, la rompieron en Europa, ¿me entendés? No les da para estar en un equipo de las primeras 5 grandes ligas, no quieren ir a una segunda de la Liga Europea, entonces se van al MLS. ¿Por qué? Y Porque el Estados dinero. Unidos es por ahí lindo. Perdón. ¿Qué decías, Caps? Y el dinero también. Sí, claro. a ver, eso es lo que más pesa. ¿Dónde creo yo que está el atractivo de la Liga MLS? Donde la combinación de estas figuras que van a retirarse siguen siendo figuras. Y estos jugadores, como nosotros con Santi tenemos por ahí más presente el caso de los jugadores argentinos, ¿no? Thiago Almada, Ezequiel Barco, que son realmente pibes de gran calidad técnica, de gran calidad futbolística y con gran futuro, van a probarse a un equipo donde por un lado es una liga emergente, por otro lado es una liga que obviamente da mucho dinero, pero es sobre todo salir de la zona de confort y demostrarse a ellos mismos y al tercero que pueden rendir bien en un equipo de afuera. Ahora, cuando vos tenés un equipo que una estrella que se va a retirar no está tanto para el retiro, sino que tiene para darte una temporada más, y un pibe argentino, mexicano, brasilero, colombiano, chileno, guatemalteco, del país que sea, la va a romper allá, ahí es donde se junta una buena combinación para dar un paso más siguiente a la MLS. El tema es que no pasa tan seguido. Esto es lo que pasa. Y sobre todo el tema del desfasaje, que acá incluso en Argentina lo vivimos de vez en cuando. O sea, nuestro mercado fuerte, como estamos en el hemisferio sur, nuestro mercado fuerte no coincide con el mercado fuerte de Europa. Entonces muchas veces nos pasa, sobre todo a River le pasó, a Boca seguramente también, de que a mitad de año nos quedamos sin figuras.
Y cuando queremos incorporar es cuando menos nos venden. Entonces ahí ese es un dilema también. Pero son cosas que van a ir afilándose y puliéndose con el tiempo. Espero yo. No lo sé. Es difícil saberlo. No, eso no lo sabe nadie. La verdad que, por ejemplo, en el fútbol argentino pasa mucho y también pasa mucho en el fútbol latinoamericano, americano en sí, como continente completo, de, bueno, un equipo quizás un poco menor tiene una buena temporada, entonces se van desarmando, se va desarmando. Bueno, también pasó en el fútbol europeo y eso tampoco lo podemos dejar de hablar. Por ejemplo, en el Lille, salió campeón de la Ligue 1. También hay que tener en cuenta el problema que está habiendo con la televisación del fútbol francés, que muchos jugadores quieren emigrar de ese país. El Lille se está desarmando de a poco, se está desarmando completamente. Bueno, acá en Argentina pasa lo mismo. Un equipo sale campeón, es el caso de River, por ejemplo, en su momento cuando salió campeón de la Copa Libertadores, o tiene jugadores que les van muy bien, se van desarmando. Los equipos europeos empiezan a mirar, los equipos de Estados Unidos también empiezan a mirar a los jugadores argentinos y también empiezan a ir emigrando de a poco. Y ahí es donde también se empieza a perder un poco el nivel, porque los jugadores jóvenes también se quieren ir, quieren mostrarse en otra liga y empieza a perderse de a poco el nivel de la liga local. Y por ejemplo, también en otra liga que pasa de otra manera diferente, es en Brasil, en la liga brasileña, que quizás es el equipo a nivel nacional, a nivel país, el mayor exponente en el mundo. Brasil es el país con más copas del mundo en toda la faz de la Tierra, para no volver a decir el mundo, quise decir otra palabra y no me salía. No me salía. No, tremendo. O sea, Buen uso del lenguaje. sinónimos. Sí, no, bárbaro. Pensando en el momento El globo rápidamente. terráqueo. Si Claro, querés, ahí podés está. decir. En el globo terráqueo, 5 copas del mundo para Brasil, algo impresionante. No sé, Nico, ¿cómo es que se manejan los torneos en el fútbol brasileño? Porque sé que algo tenés. Mira, de repente algo tengo. No, pará que lo voy a... No, mentira. No, o sea, lo que yo tengo entendido es que, a ver, Brasil es un continente, es un país, perdón. Muy, Eso es lo que muy- tiene Nico. El tema geografía Tremendo, hoy estamos muy mal. Tremendo. Es casi un continente. Es casi un continente, vale. Hay que Claro, gracias Luis, yo quise decir eso, es casi un continente. Entonces, como tienen un territorio de una expansión demasiado grande, no pueden concentrar todo el torneo todos los equipos en un solo torneo. Todos se dividen y después se hace el campeón de este torneo contra el campeón de este, o sea, va así. Yo creo que está bueno tener dos torneos para un terreno tan vasto. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé en la MLS, sí en la NBA, Sí, pasan que lo hay mismo de todo. dos Conferencia conferencias. este y conferencia oeste. Exactamente. Entonces, está bueno porque si no, después es lo que a veces nos pasaba a nosotros argentinos cuando teníamos que ir a jugar a México o viceversa por la Copa Libertadores. Entonces, Exacto. es un viaje de ida larguísimo, tanto para uno cuando tiene que venir para acá, para el otro. Entonces, esta división lo hace como un poco más justo, si querés, y me parece que está bueno. Lo otro que pensaba es, Santi, y obviamente todos, No, que lo solo que tiene el fútbol brasileño en particular, no, bueno, pero pasa que vos justo Está tocaste bien. el tema. Está bien, Nico, está bien. Ya vimos. Solo- Oye, Santi, No, te habla Nico. Solo a mí. Esto no es una lucha bipartita Argentina-México, esto es simplemente una conversación de la cual Santi tocó recién, o sea, Santi tocó recién el tema de los jugadores jóvenes, ¿no? Yo creo que Brasil tiene un potencial increíble en jugadores jóvenes, donde yo creo que, en parte, por un lado en Argentina tenemos la dificultad económica, o sea, ¿por qué los jugadores nuestros se van rápido y barato incluso en algunos casos? Y porque, sinceramente, la situación país no ayuda. Sumado a eso, Santi, vos para que lo tenés más presente, obviamente todos sé que son grandes conocedores del fútbol. Gracias. En Brasil, ¿cuántas veces hemos visto que un jugador tenga una buena Copa Libertadores o un buen torneo Carioca o Paulista? Más o menos donde haga 5 o 6 partidos bien y después ya está en la selección brasileña en el primer Sí. partido que pueden. Sí, Eso también es una política de fútbol de Estado, si querés. No hace falta que, como nos pasó en Argentina, tener un jugador que sea el 5 del PSG para recién ahí ver si funciona en Argentina. Acá, el 5 de Talleres, si fuésemos de Brasil, jugaría en la selección argentina. Exactamente. Con todo el Los respeto a extremos Talleres, ¿no? brasileños. Lo que valen los extremos brasileños en Europa. Vinicius. Vos agarrá un Rodrigo, nombre, ponele cualquiera. Iño al final y vale 20 millones de euros más. Sí, Es así, fácil. es inmediato. Más. Fácil. No, y Es es o el increíble. Iño o el Junior al final. Exacto. Es increíble porque además son países que producen muchísimos jugadores. O sea, ustedes están hablando
de fútbol argentino y dicen que se van jóvenes y que se van por poco dinero y lo ven como un problema. En el fútbol mexicano nos pasa lo contrario. No se están yendo ni baratos ni caros, no se están yendo. O sea, tenemos muy pocos mexicanos en Europa, no exportamos jugadores, entonces te habla de una liga que está haciendo las cosas mal contra una liga que está haciendo las cosas muy bien, como la brasileña que exporta muchísimo. Entonces, yo creo que el problema de obviamente cada liga tiene sus problemas, ¿no? Yo estoy pensando como Brasil en sus 2 torneos, pues obviamente le sobran jugadores para mandar y para regalar y casi, y crece el fútbol de ese país muchísimo. Y es algo que no podemos ver nosotros aquí, desgraciadamente. Pero por ejemplo, le aprovecho y le pregunto a Diego, justamente, perdón, que iba a hablar y después si querés... No, está bien. Perdón, Nico. Lo que Espera, quería... antes que le preguntes, Sí. porque si vas a cambiar de tema... No, me cierro. va relacionado con lo que acaba de decir Entonces, Diego. entonces Tranquilo, sí, Nico, entonces sí. tranquilo, Nico. Entonces igual, No te enojes, Nico. No es porque de que justamente- me enojo, no es de que me enojo. Tómate un mate, Nico, por favor. Relájate, No, por favor. estoy tomando agua. Quiero avisar, esto es agua. Bueno, porque Ok, claro, ok, ese venga. vaso es de Fernet acá, pero bueno. Como Tengo por mis ejemplo, dudas, pero está bien. Para nosotros es agua bendita. Muy bien, Santi, muy bien. Tocando el tema que habló Luis, que es, bueno, cuánto potencial y cuánto producto tiene Brasil. En el último tiempo, ¿es problema de Brasil que exporta tanto? Bueno, problema en ese caso no es un muy bueno de Brasil que exporta tanto y gana tanta plata por los pases y los fichajes que hace el fútbol europeo, o es problema del fútbol europeo que no están encontrando esa superestrella pagando tanta plata después de Neymar? Porque si hablamos después de Neymar, no se encontró una superestrella mundial o estrella mundial brasileña después de todo lo que invirtió el fútbol europeo en el fútbol de Brasil. No sé, Diego, ¿qué opinas? Antes de tocar el tema de los brasileños, y concuerdo con Luis, lo bien que lo están haciendo, y regresando un poco al tema de la mediocridad en el fútbol mexicano. O sea, el que tengamos, justo lo que dice Luis, acá no exponemos no exportamos jugadores porque cuando vienen a buscarlos, los quieren vender como si fueran superestrellas. Sí. Porque acá lo primordial, tristemente, es el dinero. Entonces, hoy vemos que JJ Macías se fue al Getafe y de milagro. Y de préstamo, ¿no? Exacto, es a préstamo. Sí. Pero no vendemos jugadores y luego me vienes a poner una regla que este torneo cambió del número de extranjeros. Antes, hace muchos, teníamos permitido 5 extranjeros por equipo. ¿Acaso Entonces, 6? ¿a qué te obligaba a sacar jugadores de tu cantera? Hoy tienes permitido tener 10, que antes el torneo pasado eran 11. Y hoy, bueno, ya lo cambiaron y solo puedes alinear al mismo tiempo 8. Pero es que si el fútbol mexicano funcionara 8. bien, si el fútbol mexicano funcionara bien, no tendríamos que buscar tanto afuera. O sea, podríamos meter más mexicanos desde abajo, nada más que, pues, no funciona bien. Ahí son arreglos con promotores. Claro, y es el tenemos dinero. los jugadores que no, tráete ecuatorianos que de repente pueden funcionar, argentinos, etcétera, y no que jueguen mal, pero hay que recordar el caso de Carlos Lizarazo, que lo firma Cruz Azul y no jugó un solo minuto porque estaba lesionado. Entonces, yo creo que en ese sentido el fútbol mexicano sí tiene ese mal del dinero, y al final de cuentas hasta que no se arregle, no va a mejorar. Y bueno, algo también que podemos y vamos a tocar en un próximo video es ¿por qué tantos argentinos van al fútbol mexicano, pero por qué tantos mexicanos, por qué tan pocos mexicanos llegan al fútbol argentino? O quizás mexicanos se exportan al fútbol latinoamericano. Podemos hablar de tema plata porque acá no se paga en dólares, en México sí, y eso es porque también muchos argentinos van al fútbol mexicano. Pero también me resulta extraño por qué tan pocos, quizás por nivel, porque no ven la oportunidad el salto de ser, bueno, acá llegando al fútbol argentino puedo llegar al fútbol europeo, ¿no, Caps? Pero Pues, yo creo que en ese sentido, más que nada, Santi, perdón Luis, no te preocupes. es más el hecho de que no los buscan. Al final de cuentas, ya estaban buscando más a Roger Martínez, o de repente regresan al Pipa Benedetto, que son conocidos o son sudamericanos. Carlos Izquierdos, Paolo Gol. Tenemos un solo jugador en mexicano en el momento. fútbol Y a argentino. los mexicanos no los llaman.
un Henry Martín, por ejemplo, ya se están fijando en Roger Martínez, bueno, creo que Henry Martín pudiera ser opción y tampoco lo están volteando a ver y le saldría más barato. Tenemos un mexicano en el fútbol argentino, particularmente en Rosario Central. Es un joven, quizás una de las promesas del fútbol argentino, entre comillas, poca promesa porque no es tan conocido, que se llama Luca Martínez Dupuy, que nació en, si no me equivoco, sí, San Luis de Potosí, en México, que está en las selecciones inferiores, si no me equivoco, de México. No representa a Argentina porque tiene padres argentinos y es por eso que está acá en Argentina jugando, pero decidió representar al fútbol mexicano y a la selección mexicana. Pero bueno, pasa muy poco, y eso creo que podemos tocarlo en algún momento en el futuro en el canal. ¿Sabes qué es lo que yo creo, Santi? Que ahí es donde, a ver, no es solamente el hecho de que en Argentina no se traigan jugadores mexicanos, sino que, con todo el respeto a ustedes, creo Cuidado, que es lo que cuidado. decía Luis. No, pero es lo que No. decía Luis, así que yo me voy a agarrar de eso. Es el hecho de que México no vende tanto afuera. Sí. México no vende tanto afuera. Los Entonces, encarece mucho también. por un lado, yo creo que lo que vende es porque realmente es muy bueno. Muy bueno. Caso Chucky Lozano, HH, Raúl Jiménez, por nombrar tres Chicharito. de manera muy rápidamente. Guillermo Ochoa, por favor. Ochoa. Guillermo Ochoa, también el Tecatito Corona, o sea, son jugadores realmente buenos, que donde van, juegan muy bien. Pero por un lado creo que está el mal prejuicio, si se quiere, del mundo del fútbol sobre los jugadores mexicanos, como está el buen prejuicio del mundo del fútbol sobre los jugadores brasileros, que cualquiera que termine niño o junior y te hace una gambeta ya vale 50 palos de Hacen piso. una bicicleta por encima del defensor y ya vale 50 millones de dólares. Y defensor propio, imagínate, y en un entrenamiento. O sea, no tiene sentido. Entonces, creo que, por un lado, el fútbol mexicano no vende tanto, sí, creo que eso es una certeza, como dijo Luis. Pero es una combinación de que por ahí no hay jugadores mexicanos que deciden irse afuera a probar suerte, porque están cómodos, porque por ahí pagan bien en México, desconozco. Y sobre todo porque por ahí no les llega una oferta, o les llega la oferta, ponele, ¿no? Del Nottingham Forest, que es un equipo, creo que de la tercera de Inglaterra o la segunda, y dicen, sí. no, bueno, para irme a jugar a la segunda, tercera de Inglaterra, me quedo en México, que estoy cómodo, estoy con mi familia, sobre todo porque te pagan bien. Es un cúmulo de cosas que lamentablemente influye mucho en mi criterio el prejuicio, el mal prejuicio del fútbol mexicano, y está bueno que de a poco, como dije, ya con esto cierro, Santi, porque sé que querés meter un bocadillo, Raúl Jiménez, HH, el Tecatito, el Chucky Lozano, de a poco van diciendo, hey, Ochoa. no somos únicamente Carlos Vela y el Chicharito Hernández, que jugó hace un montón en el Real Madrid. Somos también estos. Y está bueno que de a poco suceda. El tema es que tiene que pasar más seguido y más continuamente para elevar el fútbol mexicano. Sí, yo en mi opinión también, y ahí aprovecho a dejarlo a Luis, que es ese prejuicio particularmente en Argentina. Como lo dije hace un rato, acá en También. Argentina quizás se baja el nivel, por decir, bueno, quizás solo por la pantalla de haber visto en Copa Libertadores que a los equipos mexicanos no le fue particularmente de la mejor manera, y el último caso fue Tigres perdiendo la final con River. Justamente acá tenemos a Nico que se pone alegre. Claro, exactamente, para los que no sepan, Nico es de River. Y Luis se pone contento, no por ser de River ni no, yo soy de Boca. Pero es ese mal prejuicio que tiene el fútbol argentino, no el fútbol argentino, sino la sociedad argentina, es decir, el fútbol mexicano no es bueno, solo porque no está en la Copa Libertadores ni porque lo vean seguido. Yo no digo que el fútbol mexicano ni que el fútbol argentino que puedan competir al fútbol europeo, porque no le pueden competir, en mi opinión, pero tampoco está al llegar al punto de desprestigiar, porque ahí es donde vemos también el prejuicio de por qué no llegan tantos jugadores mexicanos, al fútbol argentino. También porque el pensamiento de la sociedad se traslada a las dirigencias del fútbol argentino, a los equipos del fútbol argentino, a los que tienen que manejar los pases de los jugadores de cada uno de los equipos. Entonces ahí llega al punto de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué de un lado sí y del otro lado no? Yo entiendo eso, y perdón que me metas, hay que hablar recién un montón. Basta. De por sí, está bien, a vos te bancamos, vos porque sos lindo, fachero, o sea, está bien, te entendimos. No todos nacimos con esa virtud. Claro, pero bueno, perdón. de por sí, Santi, hay pocos extranjeros en el fútbol argentino, salvo por ahí pocos. Colombianos, uruguayos. No hay Basta de tantos. colombianos.
no hay tantos colombianos, no hay tantos futbolistas extranjeros en el fútbol ¿Se argentino. pueden llevar a Tampoco. Roger Martínez, Nico? Pero Sí, creo que si va de vos la me mano querés con llevar lo a que Roger decía Martínez, Santi, ¿no? Adelante con Roger. el fútbol Diego, argentino perdón. no paga bien, no paga bien. Es difícil que venga un jugador de afuera. Hay pocos uruguayos, colombianos, pero ¿Por qué no llegó precio- Roger Martínez, Caps? Porque no pagamos bien. Ah, bueno, también Tevez. América está exigiendo ¿Por qué no como llegó si Michael fuera Estrada? Ronaldinho. Claro, ¿por qué no llegó Estrada? Yo lo quería Bueno, es con que- todo mi corazón. Lo Y mira que quería. acá te lo regalamos. O sea, Lo Es que quería, parece yo lo que quería mucho. Rogueriño Martínez. O sea, lo quieren vender como brasileño. Perdón, pero Diego, bueno, no creo sé. que, Sí. creo que tiene en la mano, no sé, Nico, acá ustedes saben más, que también con lo que decías, solo les permiten 5, ¿no? O 6 extranjeros, dijiste. Sí, creo que son 6, a lo sumo 7, creo. Pero sí, es ese número. Y Claro, quizás por eso eso. también potencia un poco más que salgan más jugadores de las inferiores. Lo vimos Se en el aplaude. caso de Boca, acaso obligado, el último fin de semana, porque no tenía jugadores después del problema que hubo en Copa Libertadores. Pero bueno, ahí también se muestra en las últimas 2 temporadas. Boca sacó muchos jugadores de la cantera. River saca constantemente. Y la mayoría de los equipos argentinos que no tienen la posibilidad de comprar un jugador que venga del exterior, apuestan a sus categorías inferiores. Híjole, qué Totalmente. bendición. Y está bueno, o sea, a ver, volviendo a lo que dijo Labra antes, la idea de tener como permitido 10 jugadores en tu plantilla de extranjeros no ayuda, no No, ayuda, o sea, no Y con el está bueno. potencial económico que tiene, ¿no? Es algo que hay que saber. Claro, Claro. aparte, o sea, si vos me decís, prefiero invertir esa plata en mejorar o reforzar las inferiores o las reservas de un club, a traer, ponerle a, como trajeron ahora, ya está Guignac, como está Florent Thauvin también, del fútbol francés. O sea, ¿cuál es la necesidad de Tigres de traer esos 2 jugadores franceses? O sea, mejor concentrarte. Aporta igual, aporta un poquito. Marketing. no, la venta de camisetas va a ser Obvio. Sí, brutal. Nico. Claro, Brutal. marketing, Tampoco- por favor. O sea, No, lo pero, bueno de Tigres a es que ver, trae Jafet. esos futbolistas, malos si trajera futbolistas que no te rinden. Claro, malo si llevar, no sé, Claro. No te fijes no en voy a Tigres, decir fíjate en nada. otros equipos. Ah, voltea a ver a un Ronaldinho al Querétaro. Mazatlán, a un Xolos, a un Querétaro, a un Atlas, por ahí. Esos son De a los que poquito llegan voy. a... Ya, de a poquito voy. Bueno, Ya pero pará. hoy te tiré un HH para hacer referencia a Héctor Claro, va de Herrera. a poco, va de a poco. Voy de a poquito y te tiré el peluciano. Peluceando, Esto, Peluceando. Pero, por ejemplo, el tema del cupo de extranjeros. Si el cupo de extranjeros lo pones en la liga de Islas Caimán, que tienen poco poderío económico, Superliga. bueno, porque no pueden comprar jugadores del fútbol extranjero, entonces no les queda otra que aportar de sus propias canteras, que no sé si tendrán en la liga de Islas Caimán, pero por decir un país y no desprestigiar el fútbol americano. No deporte, sino el fútbol de nuestro continente. Sino, bueno, en el fútbol mexicano pasa que, bueno, le ponen el cupo de extranjeros, pero pueden traer un montón porque tienen mucha plata, mucho dinero. Y yo creo que, si les parece, porque creo que podemos ir cerrando con la opinión de cada uno, para dejar la segunda parte a por qué tantos jugadores argentinos en el fútbol mexicano / estadounidense, y por qué no tantos jugadores estadounidenses / mexicanos en el fútbol argentino. No sé qué le parece. Bien, me Luis, gusta ese tema. va bien. Cerramos con mi... Ok. Con lo que vos quieras. Danos tu opinión. Lo que quieras acerca- decir. Lo que vos quieras decir acerca de esto. Puedes hablar de Santos si quieres. Claro. Yo estaba pensando, yo me quedé un poco con el tema de por qué el mexicano no sale, ya sea Europa, ya sea Argentina, etcétera. Cuando empiezan a surgir estos jóvenes talentos buenos, como tú dijiste, Santi, en otros países ya los están mandando, ya los están poniendo a selección, etcétera. Y en el fútbol mexicano no confiamos porque no creemos en la mentalidad del joven mexicano. Decimos, se les va a subir a la cabeza estar en selección o estar en Europa, etcétera. No va a servir, está muy joven. Y los dejan un rato más en México. Eso es gran parte gran parte de por qué no exportamos, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos mejorar eso, necesitamos cambiar la mentalidad y confiar en el mexicano. Caps, vos, ¿qué quieres decir al respecto? Yo vengo a hablar de las ligas, evidentemente,
quiero primero mencionar lo que ya decía Santi, al final de cuentas, esta liga de la Premier League, la FIFA Premier League, va a cumplir 61 años, Santi, y es la liga de las Islas Caimán. Creo que es un fútbol digno de ver. Datos, no opiniones de Caps. Hay que observarlo. Casi, 61 años lo cumplen el 6 de agosto. Entonces es un torneo que hay que ver sí o sí. Te lo dejo de tarea, Santi, porque ya que lo sacaste a relucir... No pude ver la serie de Luis Miguel, pero vos querés que vea la liga. Sí. Muchas cosas que ver, Santi. Y también en el tema de Centroamérica, bueno, en Costa Rica se maneja casi igual que en México, los mejores 4 pasan a semifinales. En el lado también del Salvador se maneja un formato parecido. ¿Y tu Guatemala de toda la vida? Bueno, el de Guatemala de toda la vida es lo mismo, Santi, lo mismito. Nada más que ahí, en esta fase de clasificación, son 132 partidos con 22 jornadas. Ahí tienen un poco más de equipos, se tratan de jalar a lo que es la MLS. Y hay que meternos de lleno en lo que es Honduras. Porque Honduras me impactó. En Honduras se juegan todos contra todos, un round robin. Y posterior, un pentagonal. Los mejores 5 vuelven a jugar entre ellos y de ahí se define el campeón. Eso sí me llamó la atención. Definitivamente está mejor que el fútbol mexicano. No, diferente al resto. Pero igual es más justo que la el liguilla. que está mejor es el de Belice. Porque en el de Belice gana el que hace más puntos. No te puedo tomar en serio. Normal. Algo muy normal. Yo tengo miedo, no sé, Caps, dónde te entra tanto conocimiento. Sí, ¿con en qué puede Argentina salir? tenemos el Atlas, que no es el equipo de México. El Atlas es un libro gordote, ¿me entendés? Donde te explica todo. Bueno, Caps, vos vendrías a ser el Atlas del fútbol para mí en este momento. El Atlas de las ligas latinoamericanas. Sí, centroamericano. Venimos de Centroamérica de toda la vida. Secciones que se llamen capidatos. Venga. Vamos a tener una sección en Lado Fútbol que se llama la Capipedia. Sería vos. Tremendo. Yo hubiera preferido la cápsula, ¿no? Que queda mejor. La cápsula, la capital. Lo tenía pensado. Vos te das cuenta que lo tenía pensado. Lo tenías pensado. Claro. Ya lo usaste en algún momento. De acá sale. Bueno, yo con eso me retiro, Santi. Dale. Muy bien, Bueno. Caps. Diego, ¿algo más para aportar a esta charla y este segundo programa, perdón? Terminá de cerrar tu crítica al fútbol mexicano, si querés. Sí. Como todo un diablo. No, de acuerdo con lo que menciona Luis, es que también te quedas pensando, y lo platicaba con Caps yo desde hace mucho. No podemos fomentar la mediocridad. No sé si ustedes sabían, pero ya para cerrar como el último dato del no descenso es que se paga una multa. Ahí tenés. ¿No? Importante mencionarlo. Se paga una multa. Importantísimo. Que cabe mencionar, este torneo se redujo el 30%. Es que la pandemia. Porque hacemos las cosas bien aquí en México. La pandemia es buen pretexto para muchas cosas. O sea, antes el último lugar pagaba 120 millones. Y ese dinero se iba para apoyar a lo que antes se llamaba el ascenso o Liga de Expansión, la de Adorno. Pero ¿para qué querían apoyar si no había ascensos? ¿Para qué apoyar? Exacto. Y con eso digo todo. Y nada, un gusto platicar con ustedes, muchachos. Muchas gracias, Diego. Y Nico, tu opinión, tu última opinión, lo último que tengas ahí en el tintero, como se dice acá en Argentina, lo que quieras decir para cerrar este programa. Te lo dejo a vos, vos lo cerrás. Qué presión que me estás poniendo. Es el segundo programa, o sea, Luis, Laura, prepárense porque el segundo programa van a tener que cerrar ustedes, así que ya vengan preparados. Que venga. Esto no estaba armado. O sea, también acordate que tenés que dejar las redes sociales, recomendar todo. Oye, Nico, claro, dices antes acá que estoy cierres el haciendo programa, tiempo. Acá estoy haciendo tiempo. Dale, Nico, mientras pensás. además, todos en mute y tú despides. Ahí va, voy a apagar mi cámara para que te quedes tú solo. Son malos, son malos. No, como yo me quedo contigo, Nico. Qué grande, Luis, sos mi favorito del otro lado. A 150.000 kilómetros desde acá. No, ya aquí generando favoritismos, ¿eh? Bueno, pero yo ahora en más soy un poquito más del Santos, nada más. Bien. Eso esperaba oír, güey. Pero yo soy del Monterrey, como ya Cap sabe. No, para hablar en serio, creo que el gran problema del fútbol mexicano está no en el fútbol mexicano, sino en el prejuicio ajeno. Después, ¿el jugador mexicano puede salir a pelearla afuera?
Hay casos, muy pocos, pero sobre todo si la oferta de afuera no llega, es un problema. Que no haya ascensos, mediocriza el fútbol, como dijo Laura, totalmente de acuerdo, lo estamos viendo, lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo lamentablemente en Argentina, pero es algo que espero que de a poco, con la pandemia, que yo ya, a mi criterio, ya el pretexto de la pandemia, yo ya lo dejaría de lado. El futbolista ya está jugando, algunos ya están vacunados, viajan, cruzan la frontera en el caso de México, desde acá, River, que está en Argentina, se pudo ir a vacunar afuera. ¿Cuál es el pretexto de la pandemia para evitar un descenso? No hay ninguno. Entonces, la pandemia yo ya la dejaría de lado. ¿Sigue estando? ¿Es un virus que odiamos con nuestro ser? Sí, pero ya está, basta. O sea, se cuidan, los protocolos funcionan y no hay pretexto para bajar. No te Santi, enojes. ¿estás muteado? ¿Qué? No te enojes. Perdón. Ya me dijeron que me calle acá al lado. Me dijeron. Perdón, el vaso de agua era largo. Acá en Argentina son casi las 12 de la noche, para los que no lo saben. Aclaramos eso. No, pero hablando en serio, el fútbol mexicano tiene un potencial enorme que lamentablemente no le dejan desarrollar el fútbol mundial exterior. Si el fútbol mexicano, estoy seguro que tuviese un poquitito más de confianza en sí mismo al dejar fomentar a más jugadores de inferiores, creo que sería otra cosa, sin duda. Como hoy por hoy lo vemos en Brasil. Y de a poco me gustaría verlo en Argentina. Pero nada, hasta acá mi opinión, humilde opinión, puedo estar totalmente equivocado. Por ahí de acá 5 programas es otra. Si querés hago el cierre, Santi, el cierre solo vos, es mi segundo programa, me estás poniendo mucha presión encima, boludo. Bueno, tenés razón. De pedo me sé que somos lado fútbol, o sea, Tenés razón, tenés guión razón. bajo. De pedo, ahí va, porque nosotros el otro día estábamos hablando los 1000 significados que tiene la palabra pedo en Argentina y en México, lo van a poder ir descubriendo el correr de los programas. Aprovecho para cerrar este pedo, segundo güey. episodio de nuestro canal de YouTube. Va a aparecer un podcast esta semana. La semana ¿Sí? pasada tuvimos un problema técnico, lo grabamos, pero no lo pudimos subir por un problemita que tuvimos. Pero bueno, esta semana sin falta va a llegar un episodio a nuestro canal de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nos pueden encontrar por cualquier plataforma de podcast, la que más les guste. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando en esta segunda temporada y los que nos vieron en la primera. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, le pueden dar like si les gusta, compartirlo, seguirnos en nuestro Instagram, @ladafutbol_, y ahí van a encontrar las redes sociales de cada uno de nosotros. Les agradezco a todos los que estuvieron en este programa y nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.